Seguimos con los errores más comunes en ortografía y uno de los errores más comunes es el uso de tildes. Es uno de los más frecuentes. Así que aquí hay algunas reglas generales sobre el uso de las tildes. En primer lugar, las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento o la tilde en la última sílaba. Una sílaba es, digamos, la división fonológica que tiene una palabra. Por ejemplo, agudas tiene tres sílabas. Agudas. Palabras tiene tres sílabas. Palabras. Tres sílabas. Entonces, una sílaba es la división fonológica de una palabra. Entonces, las palabras agudas son aquellas que llevan el acento o la tilde en la última sílaba. Entonces, cuando una palabra lleva tilde, cuando es aguda, es decir, cuando lleva el acento en la última sílaba, pero termina en N, en eso en vocal. Cuando una palabra termina en N, como canción, o termina en S, o termina en una vocal como sofá, entonces lleva tilde en la última sílaba, ¿sí? En la letra de la última, en la vocal de la última sílaba. ¿Ya? Cuando tiene ese acento y termina en N, en S o en vocal. Por ejemplo, papel, aunque papel tiene un acento en la E final de papel, no lleva tilde porque no termina en N, no termina en S o no termina en sofá. Pero por ejemplo, todos los verbos cuando están conjugados en pasado, en tercera persona, siempre llevan tilde. Por ejemplo, corrió, lleva tilde en la O. Comió, lleva tilde en la O. Jugó, lleva tilde en la O. ¿Por qué? Porque tiene el acento en la última sílaba y termina en vocal. Entonces, siempre que una palabra tiene el acento en la última sílaba y termina en N, en S o en vocal, lleva tilde. Las palabras graves son aquellas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Cuando una palabra tiene el acento en la penúltima sílaba, lleva tilde si no termina en N, si no termina en S y si no termina en vocal. ¿Por qué? Porque si terminara en N, en S y en vocal, entonces fuera aguda, es decir, el acento estuviera en la última sílaba. Pero cuando no termina en N, cuando no termina en S y cuando no termina en vocal, entonces, y el acento está en la penúltima sílaba, entonces lleva tilde. Por ejemplo, árbol. Árbol lleva tilde en la A, en la penúltima sílaba. Lápiz. Lápiz lleva tilde en la A. Lápiz termina en Z, ¿no? Lápiz lleva tilde en la A, la penúltima, lleva el acento en la penúltima sílaba, entonces lleva tilde. Lápiz. Pero por ejemplo, casa. Casa no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Y las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Bueno, las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas las que llevan el acento en antes de la antepenúltima sílaba, ¿cierto? Estas palabras siempre llevan tilde si tienen el acento. Es decir, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde si tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, la misma palabra esdrújula es una palabra con el acento en la antepenúltima sílaba. Es drújulas. Cuando lleva el acento ahí en la antepenúltima sílaba, entonces lleva tilde. Y cuando lleva el acento en la sílaba que es antes de la antepenúltima, por ejemplo, rápidamente, lleva tilde allí en rápidamente, en ra, en la A de rápidamente. Devuélvemelo. Lleva la tilde en la sílaba que es la antes de la antepenúltima, lleva el acento, entonces lleva tilde. Entonces, siempre que el acento está colocado en la antepenúltima sílaba o antes de la antepenúltima sílaba, lleva tilde. Siempre lleva tilde, no importa que termine en vocal, que termine en S o que termine en N. También están las tildes diacríticas. Estas tildes se usan para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. Por ejemplo, cuando uno habla de sí, cuando yo digo sí, yo comí, esta lleva tilde en la I porque es una afirmación, sí. Pero si, por ejemplo, si es un sí condicional, que digo, si, por ejemplo, si yo comiera, es un sí condicional, ese sí no lleva tilde. Entonces, cuando un sí es condicional, no lleva tilde. Pero cuando un sí es de afirmación, lleva tilde. Cuando un tú, por ejemplo, es de posesivo, tu carro, tu computador, tu casa, no lleva tilde, es un tú posesivo. Pero cuando es un tú que se refiere al pronombre personal, tú lo hiciste, tú, fuiste tú. Cuando uno está hablando de tú como el pronombre personal, es decir, la segunda persona,
el pronombre personal, la segunda persona, entonces ahí sí lleva tilde. Cuando es tú de segunda persona, lleva tilde en la U. Cuando es tú de posesivo, tu carro, tu casa, no lleva tilde. O él. Cuando uno habla de él, el artículo, el carro, el computador, el juego, no lleva tilde, es un artículo. Pero cuando uno habla de él como la tercera persona, como el pronombre personal, la tercera persona, cuando uno dice el carro es de él, eh, o la gloria sea para él, entonces lleva tilde en la E de él, porque aquí no estamos hablando de él el artículo, sino del pronombre personal. Estas son las tildes diacríticas que al colocarse la tilde cambia el sentido de ese monosílabo. Sí, sí, pero si es sí, entonces es una afirmación y no un condicional. Tú, si va con tilde, entonces se refiere a la segunda persona y no al posesivo. Y si es él con tilde, entonces se refiere al pronombre personal y no al artículo. Y por último están los interrogativos y los exclamativos. Esto se refiere a lo que en inglés se llama la WH question, cuando uno habla de qué, cuándo, cómo, quién, cuál, dónde. Cuando uno en una pregunta usa estos, se conocen como pronombres interrogativos. Estas expresiones llevan tilde. Por ejemplo, ¿qué quieres? Tilde en la E. ¿Cómo estás? Tilde en la O de cómo. ¿Cuándo viniste? Tilde en la A. ¿Dónde estás? Es decir, cuando es una pregunta, estas palabras llevan tilde. Pero cuando no es pregunta, no llevan tilde. Cuando uno usa qué sin pregunta, o cómo sin pregunta, o dónde, o cuál, o quién sin pregunta, no lleva tilde. Pero cuando está en pregunta, en forma de pregunta, entonces lleva una tilde. Y es común que cuando usamos estas palabras en pregunta no le coloquemos tilde. No llevan tilde los monosílabos, es decir, las palabras que solamente tienen un sílabo como pan, sol, fe, a menos que sean los pronombres, como ya dijimos, tú, él, porque hay excepciones tú, él, o por ejemplo, de verbo. Cuando uno habla de preposición, este carro es de Luis, ahí no lleva tilde, ¿cierto? Pero cuando uno habla de del verbo, es decir, de dar, se lleva tilde. Por ejemplo, cuando uno dice, espero que él dé lo mejor de sí, de dar. O espero que él dé su apoyo, de dar. Entonces ese de lleva tilde en la. Entonces hay algunas excepciones para las tildes en los monosílabos, pero por lo general los monosílabos no llevan tilde.